Y el problema que veo en las personas de gimnasio es que están generando una armadura externa que yo le llamo, que es ese pecho, ese dorsal, ese bíceps, ese tríceps, muy grande, muy fuerte, pero la armadura interna, que son esos estabilizadores, el manguito, los trapecios, el serrato, son muy débiles. Y de ese gran desequilibrio es de donde vienen muchos problemas que tienen. La clave, y a mí hay una frase que me gusta mucho, que es que la única diferencia entre el veneno y el antídoto, lo que te va a venir bien para tu lesión o lo que te puede seguir agravando el problema, es la dosis. Te sorprendería saber cuáles son los ejercicios que más activan el manguito y no son las rotaciones, aunque todo el mundo se piensa que el manguito rotador solo se puede trabajar rotando. Si algo se tiene que quedar la audiencia es escápulas, escápulas y más escápulas. Los que de pequeños nos han contado la fábula de la liebre y la tortuga, sabemos quién llegó primera. La tortuga iba pasito a pasito y sin pararse. Al final la tortuga llega más lejos que la liebre porque va dando pasos, pero sin pasarse de frenada en el proceso y tener que estar mucho tiempo parado por diferentes lesiones. Cuando hablamos de pedir ayuda es que alguien desde fuera nos va a marcar bien el progreso que debemos hacer, cosa que cuando nos autoentrenamos hacemos lo que queremos hacer, claro, y no lo que debemos. Incluso podemos utilizar a lo mejor la anilla en un calentamiento. ¿Cómo dirías tú que es un calentamiento perfecto para prevenir de lesiones del hombro? Porque, digamos, vamos a pasar de como de la readaptación a la prevención. Lo típico que todo el mundo pues coge la goma, hace así un poco y se cuelga y ya he calentado. ¿No? ¿Tú qué harías para...? Vale, a ver, en esto del calentamiento, la principal clave que tiene que tener todo el mundo es que un calentamiento te tiene que activar, pero no fatigar. O sea, te tiene que activar lo suficiente, pero no te tiene que fatigar. Es decir, tanto es un error calentar de poco como calentar de más. Y esto último te lo explico muy claro. Cuando me has dicho lo del tema de las rotaciones y demás, veo personas que igual han tenido una lesión de hombro previa y de repente, por eso que han tenido la lesión, dicen, no, voy a hacer mucho ejercicio del manguito en el calentamiento para calentar bien. Y hay algunos que se pasan de vueltas y en lugar de activar, están fatigando sobremanera a su manguito. Y luego, cuando van a hacer los ejercicios principales, el manguito está ya pidiendo la hora, entonces no puede entrar bien los ejercicios. Entonces, se pueden hacer esos ejercicios de rotación, yo particularmente no los hago en los calentamientos, se pueden hacer, pero tampoco te pases de repeticiones y de volumen, ¿vale? Haz unos pocos, que notes que se activa, si te ayuda a entrar en la sesión, pero no demasiados. Y luego la parte principal que debe tener el calentamiento es adaptado a lo que vas a trabajar en la parte principal. Es decir, no va a ser lo mismo si un día vas a trabajar principalmente el handstand, tu calentamiento, que si vas a trabajar el front lever, ¿vale? Entonces, si vas a trabajar, por ejemplo, el handstand, será muy importante que calientes bien y actives la movilidad en flexión de hombro, ese movimiento overhead, que calientes muy bien tus muñecas, etcétera, 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 la cadera, depende del tipo de variantes que vayas a hacer de handstand, y luego que vayas haciendo series de aproximación, que para mí es la mayor clave del calentamiento, que es hacer unas buenas series de aproximación hacia el trabajo que vas a hacer. Pues, por ejemplo, si vas a trabajar un front lever, puedes hacer un trabajo general de retracciones, si quieres hacer también unas protracciones para ir activando el manguito, algo de movilidad del hombro, ¿vale? Para entrar en calor, pero luego hacer unas buenas series de aproximación a lo que vas a trabajar, es decir, no tirarte ya la primera a full, aunque tengas un full front lever, pues, es decir, pues igual tienes que tirar unos aguantes de TUC o unas pequeñas palancas en TUC Advance, progresivamente a pocas repeticiones, a un 50% de tu máximo, un RP 4 o 5, para progresivamente luego ya llegar a las últimas series que ya sean cerca de tu máximo a lo que vas a ir. Lo mismo que haría un powerlifter en el gimnasio, que por ejemplo va a trabajar una sentadilla a 120 kilos y empieza simplemente con la barra, hace 2-3 repes, va montando discos poco a poco, pues en nosotros en calistenia tenemos que ir tirando de regresiones a pocas repes, sin fatigar mucho en esas series de aproximación, para luego ya llegar, cuando te notes bien activado y caliente, a tirar tus series efectivas y donde vas a ir al máximo. En este aspecto coincidimos bastante. Yo tengo un protocolo bastante parecido. Y cuando trabajo con la goma, las rotaciones, siempre cojo la goma fina. Por esto que tú estás comentando. Porque si te pones ya a calentar, venga rotaciones, venga aquí, venga para allá, con la goma gorda, pues el manguito rotador, que es súper pequeño, ¿no? Lo pones ya súper fatigado. Y los joden, ¿no? Entonces, goma fina, Eso es. si acaso, pero centrarnos más en las aproximaciones, en ser muy progresivo con las progresiones. Es que ese tema de lo de la goma es un tema que le pasa, es el clásico error que cualquier persona que ha tenido una lesión de hombro o que le empieza a doler el hombro entrenando comete. Que es, vale, meto esto y encima lo meten en el calentamiento y lo fatigan un montón. El manguito rotador, para que entendamos, lo que hace es que nuestra base de nuestra cabeza del húmero esté bien fijada dentro de lo que es la cavidad ahí glenoidea que está en la escápula. Entonces, hace que la cabeza del húmero esté ahí bien fijada y no se traslade ni arriba ni abajo.
Si yo lo fatigo un montón, luego cuando haga empujes, cuando haga tracciones principales, que el manguito rotador tiene que trabajar estabilizando, va a estar fatigado y no va a estabilizar bien. ¿Vale? Entonces, no hay que fatigarlo tanto, simplemente activarlo un poco. Y si es necesario meterle algo de trabajo extra al manguito para generar capacidad, pues lo que te explicaba de los inicios de lesiones, que hay veces que hay gente que se ha inhibido, mejor meterlo al final de la sesión como un finalizador. Ajá. Ese trabajo del manguito. Ahí sí Exacto. podría tener una cabida el trabajar más cerca del fallo, el darle más caña para que vaya generando capacidad ese manguito. Pero al final, Sí. en los empujes principales y en las tracciones principales, o bien en los ejercicios de tensión principales, tiene que estar activado, pero todavía fresco. O sea, simplemente Claro, activado. No claro. tiene que estar fatigado, porque si no, no vamos a poder hacer con calidad ese trabajo. Yo lo que hago mucho últimamente es que en vez de trabajar tanto lo que es las rotaciones puras, digamos que hago un calentamiento de deltoides posterior, sobre todo para el front, para el touch y todo eso, me centro con un poco en goma, como en bombear un poquillo una serie ahí el deltoides posterior, el deltoides medio, y me noto como más estable el hombro, más que una rotación, lo que es darle ahí un poquito de bombeo a todas las porciones del hombro. ¿Qué opinas de ese método? ¿Lo ves mejor que simplemente estar así y así y así? Lo veo como un método brutal. Lo ¿Sí? veo como un Ya. método que es el que yo también utilizo. Hostia, ¿Vale? vamos por buen camino. A ver, al final, el clásico ejercicio de retracciones con la goma aquí, el band pull apart, ese ejercicio trabaja también el manguito. ¿Vale? Sí. De hecho, te sorprendería saber cuáles son los ejercicios que más activan el manguito y no son las rotaciones, aunque todo el mundo se piensa que el manguito Sí. rotador solo se puede trabajar rotando. Sí. Ese band pull apart, esas retracciones, aparte de estar trabajando trapecio, parte trasera del deltoides, etcétera, están trabajando el manguito de manera muy importante. Otros ejercicios muy claves que activan el manguito un montón son las propias retracciones escapulares y los empujes escapulares sobre todo. De hecho, los empujes, esas flexiones escapulares hasta el fondo metiendo bien la protracción, son lo que más activa el manguito. Mucho más que la rotación. O sea, el simplemente hecho de hacer ese trabajo de escápulas no solo estás trabajando el serrato, es que estás trabajando un montón el manguito ahí también. Y luego cualquier tipo de elevación lateral, ¿vale? Ya sea con goma, ya sea con mancuernas, son también de los trabajos que más activan al manguito. Mucho más que las rotaciones con goma. Y además, trabajas a todo el manguito a la vez, tanto el subescapular, que es el interno, como el supra, el infra y el redondo menor, que son los externos. A mí lo que me pasa, no sé si tendrá que ver con esto, pero cuando hago mucho el pull apart hago una serie y ya está, porque si me meto 2 series, noto como en la escápula derecha se me empieza así como a poner algo rígido, como que me empieza a subir ahí como un pequeño mordisco ahí, ¿sabes? Y no sé si es neurológico o es porque estoy dándole demasiada carga ya al rotador o lo que sea, pero no me permite en el calentamiento hacer muchas repeticiones ni de pull apart, ni de pull face, ni nada de eso. Con hacer un par de ellas ya estoy como que digo, hostia, déjalo que está ahí como sobrecargándose algo. Claro, pero eso es porque es que esto también pasa mucho. Cuando hacemos estos ejercicios, tenemos diferentes gomas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Decathlon, que todo el mundo las conoce, y porque luego puedes pillar por la Express por ahí, hay muchos colores diferentes. Pero en Decathlon tenemos la gomita azul, que es la fina fina, que como llaman algunos clientes míos, el hilo del tanga. Y luego está la verde turquesa, ¿no? Que es la siguiente. Entonces, mucha gente se pilla directamente la verde turquesa y hace un montón de ejercicios con la verde turquesa, que tiene bastante fuerza para hacer estos ejercicios. Entonces, ¿qué te pasa? O bien si metes mucho volumen, o bien si la goma es demasiado tensa para lo que puedes trabajar, vas a empezar a compensar. En ese trabajo que tú haces de retracciones con la goma, tú vas a trabajar principalmente trapecio medio y quieres trabajar mucho el trapecio inferior, porque te interesa, porque es un músculo que interesa. Pero también puede trabajar el trapecio superior y el romboides, ¿vale? Que también hacen este gesto. Entonces, si tú te empiezas a meter mucho volumen y se empiezan a fatigar trapecio medio y sobre todo el inferior, que es el que suele estar más débil, empiezan a entrar los otros, porque hay una sinergia. El superior, ¿no? El superior y el romboides, claro. también, que está por ahí, que las fibras hacen aquí. Sí. Entonces, si empiezan a trabajar sobre todo ese romboide, no nos gusta mucho, y el trapecio superior, en estos puntos, ya se empieza a liar. Entonces, el mordisco ese que empiezas a notar es porque ya no estás tirando bien de llevar los hombros bien abajo y tirar retracción, sino que ya se empieza esto como a elevar un poquito. Eso es señal de que te está entrando el romboides. Y cuando entra el romboides, también, por consonancia, te va a entrar el trapecio superior, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos esos ejercicios, nos interesa mucho que ese trapecio inferior, como te digo, entre. Me estoy poniendo muy técnico, pero bueno, nos interesa mucho porque en todo luego movimiento que hagamos por encima de la cabeza, a nivel de escápula trabajan serrato, trapecio inferior y trapecio superior, en los tres en grupo.
Y normalmente el trapecio inferior es el que no suele trabajar bien y que está débil. Entonces, cuando metemos ejercicios de esos Claro. muy específicos, nos interesa mucho que entre Ujú. ese músculo. Eso es. Si tú te pasas de volumen o te pasas de intensidad de la goma, Ujú. no puedes hacerlo bien. Entonces, consejo, y miro a cámara, muy clave para que os quedéis en casa y con todo esto técnico que nos hemos puesto. Si haces estos ejercicios de retracción, intenta que tu hombro lejos de la oreja. Ujú. Si ya empiezas a ver que empieza a pasar esto cuando tiras, ya no está Ujú. entrando el músculo que quieres. Tú quieres esto de aquí. Ujú. Bajar el hombro y activar, ¿vale? El trapecio inferior son unos músculos que están aquí en tu escápula que hacen aquí. Entonces, que notes Ujú. que se activa bien. Entonces, lo que comentabas Ujú. va por ahí. Claro. Te está dando una señal de que ya no estás solo activando, Ajá. sino que estás súper activando, entonces ya Exactamente. estás fatigando El a ese aviso. músculo. Mm. Te está dando un aviso de Claro. que ya la mecánica no está entrando Claro. igual. Y el trapecio inferior, como bien has destacado, es más pequeño, se utiliza menos, ¿no? Y el superior está todo el día contraído para mantener la posición del cuello, entonces ya de por sí el superior no necesita que le des mucho para que se sobrecargue, ¿no? Entonces, en el momento en que dejas de meter el inferior, empieza a notar la rigidez del superior, que tiene un umbral también muy bajo, ¿no? De a lo mejor con meterle un par de series ya se sobrecarga, ¿no? Sí, al final, a ver, el superior suele estar muy tenso en posiciones donde no debería de estar tenso, ¿vale? O sea, vamos a matizar. Vale. Es decir, cuando nosotros estamos aquí, sentados con los brazos aquí, Ujú. está con exceso de tensión en muchas personas, cosa que no debería pasar. O cuando tú estás con los brazos aquí, no debería de estar tenso Ujú. ese músculo, pero suele estar tenso, ¿vale? Entonces, pasa mucho en personas que hacen un remo horizontal y se vienen aquí. Ahí no Es tiene verdad. que entrar, ahí tiene que entrar más el medio y el inferior, el hombro lejos de la oreja. Claro. Cuando tú haces una flexión y haces la protracción final, mucha gente que en lugar de hacer la protracción con los hombros lejos, se vienen aquí, les entra el trapecio. Ujú. Mal, se está tensando. Ujú. Pero el trapecio tampoco es un enemigo que no deba de trabajar nunca, ¿vale? En ese movimiento que hace la escápula aquí para elevarse, cuando venimos arriba, al inicio el serrato y el trapecio inferior tienen que ser los que primen. Ujú. No tiene que trabajar tanto el trapecio, porque si no hay gente que directamente le dices, sube el hombro y hace así. Ajá. Eso no tiene que pasar. Pero cuando llegamos a los últimos grados, sobre todo los que nos gusta mucho trabajar el handstand, ahí sí tiene que ser fuerte el trapecio. Y lo que suele pasar es que el trapecio, mucha gente lo tiene tensísimo aquí, pero luego cuando le pide aquí en estos rangos, ahí no tiene nada de fuerza. O sea, Ujú. está como muy fuerte y muy tocho, donde no tiene que trabajar y donde sí tiene que le pedimos que trabajar, no es capaz de contraerse, ¿vale? Ahí sí tiene que trabajar. Entonces, todos estos trabajos de subir el hombro aquí, de venir ahí, ahí sí que tiene que trabajar tu trapecio. Pero lo que no tendrías que estar trabajando de normal cuando con los brazos están a esta altura, haciendo tracciones, haciendo empujes, o simplemente en el día a día estando, que hay gente que ya va así tensa por la vida, ¿vale? Tendríamos que estar relajados. Ujú. Hemos dado una clave aquí bastante interesante que podemos comprobar todos por nuestra cuenta, grabándonos o con un compañero al lado, ¿no? Que nos mire a ver si realmente llevamos el hombro abajo cuando hay que llevarlo y si estamos aplicando un buen control, ¿no? Sobre nuestra escápula y sobre nuestro hombro. Sí, ¿Verdad? y aquí es donde, a ver, por terminar con el punto, donde es Sí. muy importante pulir los básicos, ¿vale? Si algo me ha venido a mí bien la lesión, Ujú. es que yo he trabajado durante mucho tiempo, te estoy diciendo años, Ujú. en hacer los básicos extremadamente bien a nivel escapular, Ujú. ¿vale? Y no subir de nivel, me costó bastante subir de nivel en calistenia porque hasta que no notaba yo ese hombro izquierdo, que había estado muy mal, trabajando bien en remos, en dominadas facilitadas, en empujes tipo flexiones, no he pasado al siguiente nivel de trabajar la tensión, de trabajar el handstand. Entonces, a mucha gente veo que intentan pasar de nivel sin controlar bien su escápula, sin saber hacer una buena retracción, una buena protracción en los básicos, y así es luego cuando intentan pasar a muscle ups, a front lever, a handstand, a la plancha incluso, que no la tienen, ¿vale? Esa típica persona que empieza a tirar planchas y siempre escapulado, y es una persona muy fuerte, pero es que no ha trabajado bien en los niveles anteriores y luego además cuesta mucho limpiar eso, porque tiene toda la musculatura alrededor tan fuerte que nuestro sistema nervioso dice, ¿yo para qué voy a tirar de ese músculo que es tan débil? No lo quiero usar. Yo quiero usar lo que ya me va bien. Pues ahí, bueno, cuesta más. Entonces, desde el inicio, para aquellas personas que estén iniciando, trabajar muy bien a nivel de las escápulas, que esas retracciones, esas protracciones estén muy bien hechas, es la clave para luego, cuando ya te vas a meter en elementos más avanzados, vayas como la espuma y con calidad y sin lesionarte tanto. Que yo de vosotros no me iría y me vería hasta el último minuto. Vamos a repasar un poquillo, así a modo resumen, los puntos clave que hemos tratado para tener un hombro sano y fuerte, ¿no? Porque de eso se trata. Al final el hombro es parte imprescindible de nuestro movimiento, de nuestra estabilidad en la calistenia. Y hemos dicho gomas gordas, nada de gomas gordas, goma fina, no abusar de rotaciones, trabajar más
retracciones, trapecio inferior y buscar un trabajo también donde estabilicemos de forma natural con nuestro serrato, con nuestros romboides, para no solamente estar priorizando el trabajo de hipertrofia. ¿Podríamos añadir alguna clave más para un hombro sano y funcional? ¿O hemos dicho, por así decirlo, el grueso de, digamos, tu filosofía de entrenamiento? Sí, a ver, has hecho un buen resumen de todo lo que hemos hablado. O sea, yo si algo se tiene que quedar la audiencia es escápulas, escápulas y más escápulas. O sea, es decir, trabaja bien con tus escápulas desde el inicio. Que no te pueda el ego y tires un empuje o una tracción donde tus escápulas no pueden entrar, ¿vale? Entonces, que siempre en los tirones haya una buena retracción, que en los empujes haya una buena protracción. Final es clave, clave y clave. O sea, escápulas, escápulas y más escápulas. Cuanto más las aprendas a utilizar y cada vez en intensidades mayores, tu hombro te lo va a agradecer y mucho. Y lo más probable es que vayas muy sano por el camino y pierdas poco tiempo en el proceso. Siempre yo les digo a todas las personas con las que trabajo, gente muy fuerte, gente con objetivos muy ambiciosos, hay una fábula que es la de la liebre y la tortuga, Ajá. y los que de pequeños nos han contado la fábula de la liebre y la tortuga sabemos quién llegó primera, que fue la tortuga, aunque a priori la liebre parecía que iba más rápido, pero la tortuga iba pasito a pasito y sin pararse. La liebre se tuvo que parar, ¿no? Normalmente hay mucha liebre en los parques, en los gimnasios, que son aquellas personas que quieren ir demasiado rápido y entonces se lesionan, tienen que parar, pero la tortuguita, mientras ellos están parados sin poder avanzar, sigue dando pasitos y los va alcanzando. Y al final la tortuga llega más lejos que la liebre por eso mismo, porque va dando pasos pero sin tener frenadas, sin pasarse de frenada en el proceso y tener que estar mucho tiempo parado por diferentes lesiones. Entonces, lo que te decía, por lo que me comentabas de las claves, escápulas, escápulas y más escápulas. Y lo segundo, mentalidad de tortuga, de ir paso a paso. No querer saltarnos pasos en el proceso por el ego y por el querer ir más rápido, sino respetar bien las progresiones, dominarlas, como digo yo, muy bien, cada progresión, y que no te domine ya a ti antes de pasar al siguiente nivel. Podríamos añadir a lo mejor también, como has dicho antes, tener un buen anclaje de la escápula, un buen anclaje del hombro, saber quizás bloquear estas articulaciones según el movimiento, si es de empuje o de tirón, saber dejarla en su posición fija para que estén estables, y todo eso pues también yo creo que tener un entrenador al lado que te esté diciendo, oye, estás subiendo el hombro, oye, un poco más de retracción es fundamental, ¿no? Porque nosotros no nos vemos y si encima no nos grabamos y no tenemos esa capacidad de análisis, pues quizás que hayamos estado haciendo durante mucho tiempo los ejercicios mal hechos y no nos hayamos dado cuenta y hayamos estado reventando, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso por supuesto. A ver, yo a todo el mundo le digo que cuando hablo de dejar el ego, es dejar el ego de querer ir demasiado rápido y dejar el ego de no querer ayudarse, ¿vale? Yo he pecado al inicio de ser muy autodidacta y en muchos procesos he sido autodidacta, pero en mi camino he tenido ciertos maestros, ¿vale? Sobre todo dos principales, uno al inicio de la lesión y otro más en el mundo calistenia, que me han ayudado a desbloquear muchas cosas y que me han ayudado a ver desde fuera cosas que yo no estaba viendo desde dentro y a poder corregirme. Y por otro lado, aparte del tema de, aunque no tengas ese entrenador de manera presencial, el grabarte y verte, ¿vale? Y que ese entrenador te pueda dar el feedback. Yo trabajo siempre online con los mentores que he tenido y el hecho de yo tener que grabarme tanto los ejercicios para ellos como cuando he empezado a ser yo entrenador online y redactador online y me he tenido que grabar a mí los ejercicios me ha hecho ver, de decir, después de grabarme, dijo, pues yo pensaba que metía mucha protracción y una mierda. O pensaba que hacía bien la retracción y ya veo en el vídeo que no, ¿no? Pues tanto que alguien externo te dé feedback sobre ese vídeo que le envíes y que tú te grabes para tú verte y luego aplicar ese feedback, te va a dar el siguiente salto de calidad. Y sobre todo, cuando hablamos de pedir ayuda, es que alguien desde fuera muchas veces nos va a marcar bien el progreso que debemos hacer, cosa que cuando nos autoentrenamos hacemos lo que queremos hacer Claro. y no lo que debemos. Y siempre una figura externa, incluso a los que ya saben mucho o creen que saben mucho, siempre te va a dar ese punto de siempre vas a sacar algo, eso siempre. Y aparte de que saques algo, también esa persona te va a domar un poco y te va a obligar a hacer lo que debes y no solo lo que quieres y te gusta, que es clave para mejorar de cualquier lesión y aunque no tengas la lesión, para mejorar tu capacidad en estas habilidades de la calistenia. Muy bueno eso de lo que queremos versus lo que debemos, ¿no? La voz del ego. Yo quiero entrenar front 3 veces por semana, pero no es lo que debo. Al final, lo que debo es dedicar 2 días a cuidarme, a hacer progresiones y luego un día estar perfectamente preparado para entrenar front y luego no tener ninguna molestia y tener una buena recuperación. O sea que me ha gustado ese punto. Refleja muy bien cómo hay que
no solo centrarse en el machaque, ¿no? Sí. En lo duro. No, exactamente. Al final, como yo digo, los días de machaque, de tirar PRs o de tirar tu full a saco, son días concretos, pero en general tu trabajo Claro. tiene que ser de que las bases estén bien hechas, de que haya salud en el hombro, de sentirte fuerte y estable, para luego el día que sí, que vas a una quedada o que tienes ese día en semana que vas a ir a tirarlo todo, que lo tires con calidad y que digas, joder, estoy bien. Y luego al día siguiente no estás fatal. Y que encima tiras esas tiradas, pues por ejemplo en tu caso el full front lever o los touch o lo que sea, sin temblar como un pollo, con una buena técnica y sintiéndote que tú dominas el ejercicio, ¿no? Creo que es súper clave y eso es lo que hace que mejores a la larga y que no te lesiones tanto. Pues familia, tomad nota de todo esto. Esperemos que os haya servido aquí Alex, que ha dado muchísimas claves para que no os lesionéis de los hombros. Vamos a dejar el vídeo por aquí y sí que os voy a pedir que si queréis que volvamos a traer a Alex al canal y hacer una segunda parte, ya puede ser de volver a dar algunas claves nuevas o de que entrenemos juntos y hagamos un entreno from pino, por ejemplo, puede estar entretenido. Pues nos dejéis por aquí por el comentario segunda parte, que le deis vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, Alex, la verdad que ha sido un placer y he aprendido mucho contigo aquí y espero vernos pronto. Muchas gracias a ti también, Mace, por invitarme al podcast y nada, si cualquier persona quiere más información sobre lesiones de hombro, me puede encontrar en Instagram o en YouTube como Cuerpo Funcional. Eso. Y nada. Dejaremos aquí abajo sus redes sociales para que podáis seguirlo y ver todo su trabajo. Un abrazo y recordad siempre stay ignite. Un abrazo.